Así que sí, después de casi una década, por fin he jugado The Last of Us. La verdad es que es un título que siempre me llamó la atención desde el inicio. No había tenido la oportunidad de jugarlo. Para entrar un poquito en contexto, vamos a contar la primera vez que lo jugué. Fue allá por el prácticamente, ¿no? 2013, 2014. Acaba de recién salir el juego. Todo el mundo estaba hablando de él. Un amigo lo compró digital y me invitó a jugarlo. Dijo, vamos a probar esto. Y dije, pues claro, ¿cómo que no? La temática zombie siempre me había llamado la atención. Estaba, digamos, en su punto más alto la serie de Walking Dead y todo lo que tenga que ver con zombies siempre me ha gustado. Resident Evil eso es una de mis sagas favoritas. Y me di la tarea de jugarlo con él, ¿no? Entonces él ya lo había probado y me dijo, tenés que probar esto, vamos a hacerlo, como de que no. Y lo probé. Quedé totalmente impactado con esa escena inicial, con el prólogo, con Joel y su hija Sara. Es que te deja sin palabras, ¿no? La verdad es que es una situación bastante interesante, te mete en el juego, te mete de una vez en la situación, te hace sentir pues prácticamente en la confusión del inicio de un apocalipsis, digámosle zombie, el inicio de una pandemia, la histeria colectiva de ese primer contacto con el virus, con la espora, algo que más o menos vivimos, digamos, los primeros días del COVID-19, ¿no? Lo cual se hace bastante curioso, por lo menos por así decirlo. Pues bien, jugué el prólogo y quedé totalmente impactado, enamorado con esa escena inicial, con esa secuencia inicial, donde jugamos con Sara. Vamos viviendo la situación, los primeros momentos de la pandemia a través de ella, a través de sus ojos, como que fuéramos nosotros mismos, ¿no? Prácticamente todos y cada uno de nosotros despertaríamos de la nada y reaccionaríamos así, ¿no? Y más siendo niños, la verdad es que te deja bastante impactado. Muy bien. Lo que quiero comentar es que, ¿por qué hasta ahora? Es un juego que yo conseguí quizás hace unos 3 años, menos, 2 3 años, en una oferta de ganga, ¿no? Y dije yo, pues me lo tengo que comprar, ¿no? Es un juego que siempre había querido jugar. Sé que pasó mucho tiempo desde que jugué el prólogo, pero no había tenido la oportunidad de jugarlo, no había tenido el tiempo. Había otros juegos que se interponían, otros intereses, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo entre mi lista de juegos a conseguir y al final lo hice. En el momento en que lo conseguí, pues no tenía tiempo para jugarlo, en el sentido de que pues tenía tal vez otra... Lo agregué a la lista, por así decirlo, y todavía no me tocaba, decir verdad. Dije yo, vamos a jugarlo justo antes de que salga la serie de HBO, porque cuando se empezaba a anunciar, pues todavía no se había dicho o se había confirmado nada acerca del remake. Solo habían rumores, especulaciones, pero nada confirmado. Pero dije, vamos a meternos en ambiente cuando salga la serie de The Last of Us para HBO, pero que sí salió la sorpresa del remake, ¿no? Del remake parte 1 para PlayStation 5 y dije yo, quizás sea el momento, ¿no? No me quiero spoilear, seguramente ahora todo el mundo va a estar hablando de ello en internet, pues me van a spoilear todo, me van a arruinar todo, así que ha llegado el momento y justo el día de estreno, para no sentirme ignorado o desplazado, decidí jugarlo, ¿no? Entonces, mientras todos estaban empezando a jugar el remake, estaban a probarlo, y pues yo estaba empezando a jugar esta joyita de Last of Us. Y tengo que decir que sí, es un titulazo tremendo, tremendísimo. La verdad es que se ha ganado todo el elogio que se le ha brindado a este título. No hay más que decir, no hay más que aportar a lo que ya muchos han hablado, más que lo tiene totalmente merecido. Es uno de los mejores juegos que posiblemente haya jugado en mi vida. Y quiero comentar lo que sentí yo jugando este título, ¿no? No quiero hacer una comparativa, porque inevitablemente en estas fechas pues se compara con el remake para PlayStation 5 y no contemos el remaster porque es prácticamente lo mismo, solo que con mejor iluminación y mejor frame rate, mejores cuadros por segundo, pero prácticamente lo mismo. En primer lugar te das cuenta de la potencia que tenía el PlayStation 3 en aquellos años, realmente alcanzó su tope con este título
podría parecer incluso juego de PlayStation 4, de los primeros juegos de la generación de PlayStation 4, sin ninguna duda, y sigue vigente a día de hoy. No hago este video para hacer una comparación, para decir si vale la pena o no comprarlo. La verdad es que el remake, la verdad es que vale la pena ya sea comprarlo en PlayStation 3, PlayStation 4 o PlayStation 5. Si no lo has jugado, pues obviamente te recomiendo comprar la versión para PlayStation 5, ¿no? Que tiene gráficas mejoradas. Pero si ya lo tenemos, pues digo yo que no vale la pena, como lo hice yo. Yo ya lo tenía ahí, entonces dije, no lo he jugado y ¿por qué comprarme el nuevo, no? Y sí que es cierto que hice unas comparativas, por lo menos yo, ¿no? Iba jugando, terminaba de jugar y miraba esa misma parte en el remake y pues hay una diferencia estéticamente, ¿no? Las plantas, los edificios, las texturas, las ropas, la iluminación, todo se ve mucho mejor. Pero en pocas palabras sigue siendo el mismo juego, misma trama, mismas mecánicas. Dicen que la inteligencia artificial es mejor, lo cual sí necesitaba, ¿no? Porque había partes en las que la inteligencia artificial te dejaba un poquito que desear, ¿no? Había partes en las que, por ejemplo, los corredores, ¿no? En teoría estaban ahí y uno se acercaba sigilosamente y lo matabas, pero había otro a la par que ni se daba cuenta. Entonces, incluso hasta podría ser un clicker, un chasqueador, y no se daban cuenta. Entonces no tenía como mucha lógica, incluso con los criminales, ¿no? Con las otras facciones, con los que nos querían matar, los otros humanos que nos querían matar, pues los agarramos silenciosamente casi a la par del otro y ni se daban cuenta. Entonces por ahí espero que lo hayan mejorado en el nuevo remake. En algún momento lo jugaré, si algún día pues se me apetece, pues lo consigo y ya. Pero ahora sí, metiéndonos ya en el juego, quiero comentar que me pareció una maravilla total, ¿no? En especial, dejemos a un lado el gameplay, dejemos a un lado el tema gráfico, el tema técnico y todo. Vamos a centrarnos, o lo que quiero comentar, lo que quiero compartir es más bien las emociones que te hace sentir el título, ¿no? No, tampoco vamos a meternos a hablar sobre la trama en sí, en general, porque la trama es simple, es sencilla, pero lo emocional es lo complejo, es lo complicado. Porque la trama es, por ejemplo, imagino que no voy a spoilear a nadie, pero tenemos que llevar a Ellie a cierto punto para que pues se logre conseguir la cura, ¿no? Esa es la trama base, la trama original. Pero a medida que hacemos ese viaje del punto A al punto B, todo lo que sucede en medio es poesía. Es cine, diría Matt Mikkelsen, o el meme de Matt Mikkelsen, ¿no? De Matt Mikkelsen. La verdad es que tiene un toque bastante emocional, un golpe bastante fuerte en cuanto al manejo de las situaciones, las decisiones que hay que tomar. En cuanto a narrativa, es un shock emocional casi todo el tiempo por todas las situaciones que vivimos, ¿no? Para empezar, vemos cómo Joel pierde a su hija, eso ya es bastante fuerte. Vemos cómo 20 años después conoce a una niña que tiene que transportar a otro punto y al principio él no quiere formar ninguna relación con ella, pero inevitablemente con el paso del tiempo se da a entender ahí, ¿no? Que conviven mucho tiempo, para al parecer meses, y vemos cómo esa relación se va fortificando. Eso, para mí, creo que es lo importante del juego, la narrativa, la conexión que se forja entre los personajes, las dudas, los temores, los miedos. Eso es lo que define este juego, ¿no? Hay escenas muy fuertes, por ejemplo, cuando conocen a Henry y a Sam. Más adelante, cuando llegan con las luciérnagas. Hay muchas escenas bastante fuertes, la verdad. Pero eso es lo que quiero resaltar yo, ¿no? Que lo principal, diría yo, es la conexión entre Joel y Ellie. Porque la vamos viviendo en carne propia. Es decir, uno se encariña con Ellie. ¿Cómo no encariñarse con una niña que pues es vulnerable al mundo que está pues ya hecho pedazos, ¿no? Que se ha ido ya al diablo. Y hay secciones, hay partes que simplemente, no digamos en cinemáticas, no digamos en situaciones, sino que es cositas súper sencillas que nosotros queremos llegar a tal lugar. Estamos concentrados en sobrevivir y todo, y nos olvidamos completamente de que vamos con una niña, ¿no? Y de repente escuchas algo, un sonido, y es Ellie queriendo tratar de aprender a silbar. De repente la escuchas tararear, sus comentarios, sus chistes, todo te hace encariñarte con ella, ¿no? A veces olvidamos eso y
Hay que prestar atención a esos pequeños detalles, porque a pesar de que estamos en un mundo post-apocalíptico, tenemos que llevar a salvo a alguien, y ese alguien no es cualquiera, es un niño que está aprendiendo a vivir, que tenemos que cuidar. Ya no sea solo físicamente, sino tratar de cuidarla emocionalmente, porque las cosas que suceden en un mundo así son horribles. Y me gusta ese tipo de detalles. Ese simple hecho me dejó impactado de que cuando miras que está queriendo aprender a silbar, ¿no? Y vamos avanzando y cuando de pronto lo logra, empieza a silbar, no deja de hacerlo y nosotros muy adentro nos sentimos así como que, qué buena onda, ya aprendió. Entonces parte de eso debió sentir Joel. Vemos su crecimiento, cómo madura emocionalmente. Y todos sus comentarios son bastante entretenidos, ¿no? La verdad es que se logra forjar una conexión bastante con Ellie. Nosotros como jugadores, como yo, logramos formar esa conexión con ella y es imposible no encariñarte con ella. Otro tema importante, quiero hablar de algo que me llamó la atención y es el DLC, ¿no? El DLC de Left Behind. Yo lo jugué en PlayStation 3. Cuando terminé el juego me metí a ver si lo podía comprar y resulta que no, ya no se puede comprar, por lo menos adentro del juego, ¿no? Te metes, vamos a ver Left Behind y ya no te aparece en la store. Ya estos elementos han sido removidos, dice, pero en la store está Left Behind como stand alone, como un juego aparte que podemos comprar y jugarlo sin necesidad de tener el juego base. Y eso a mí me llamó la atención porque es algo que no se ve muy a menudo. Por ejemplo, Tina's Tiny, que es un DLC de Borderlands 2, es el único caso que yo conocí al respecto, ¿no? Y resulta que con The Last of Us hicieron lo mismo, lo cual me parece bastante bien. Yo, pues con el tema de los DLCs, a veces no sé si comprarlos o no, son pocos. Por ejemplo, la balada de los campeones de Breath of the Wild me lo tuve que comprar porque Zelda es Zelda. Posiblemente mi saga favorita de todos los tiempos. Y ahora Left Behind. Por ejemplo, me gustaría el juego de DMC, el reboot de Devil May Cry, tiene un DLC de Virgil's Downfall, creo que se llama. Lo tengo para PlayStation 3 y para jugar el DLC pues tendría que comprar el DLC, ¿no? A mí me gustaría poder comprarlo, pero por ejemplo para PlayStation 4, solo el DLC standalone y de luego jugarlo en Play 5, ¿no? Para aprovechar esas características, mejor rendimiento y todo. Pero no, en ese tipo de DLCs necesitamos el disco base, lo cual es triste. Y esa iniciativa me gustó. Hablando ya en sí adentro de Left Behind, yo pensaba que era una situación después del juego, ¿no? Que era un poquito de historia de qué sucedía después del título. Y resulta que no, que es como, digamos que es una precuela. Vivimos dos historias simultáneamente en el DLC. Cuando Joel es herido, vemos qué pasa con Ellie, porque en el juego principal es herido y de repente miramos a Ellie ya cazando un venado en un escenario así lleno de nieve, en un bosque y tal, pero no vemos qué pasa antes. En el DLC vemos eso, ¿no? Esa transición. También, al final, Ellie nos cuenta una historia triste, que perdió a una amiga y que, pues, aparentemente se llevaba muy bien. Resulta que a ella la mordieron y vio cómo se convertía, ¿no? La perdió. Eso precisamente, esos últimos momentos con su amiga, no estoy hablando de la conversión, no estoy hablando, sino la última convivencia con su mejor amiga, la vivimos en el DLC, ¿no? Y es algo que quiero yo destacar, porque se sintió como una bocanada de aire fresco. Es un gameplay, es una historia bastante refrescante en el centro comercial, porque vivimos una situación bastante, digámoslo, fuera de lo que estamos acostumbrados en el juego, ¿no? En un apocalipsis zombie, de querer sobrevivir, de querer llegar a algún punto, de ocultarnos, prácticamente sobrevivir. En el DLC no vemos eso, simplemente son dos niñas conviviendo en un centro comercial, jugando, explorando, conociendo. Llegan a una parte de una tienda de Halloween y ven máscaras, ven cosas interesantes, una tienda de discos, etcétera, un carrusel, música, y las ves ahí conviviendo como que si el mundo no hubiese sido destruido. Es algo que ellos no conocen porque ya nacieron pues en una era post pandemia, no conocen el mundo de antes, pero ahí se dan una idea y van a visitar esas tiendas, las ves jugar con pistolas de agua, las ves saltar, bailar con música, tomarse fotos. Es algo que se disfruta un montón. Como dije, es una bocanada de aire fresco, es un gameplay bastante refrescante, es una historia bastante refrescante, porque vemos eso, precisamente una convivencia afuera, un escape, un refugio, algo
idóneo, idílico en un mundo postapocalíptico. Y eso ha sido todo por ahora. Eso es lo que quisiera yo comentar, agregar mi granito de arena al comentar qué me pareció el juego, la experiencia que viví, y me gustó totalmente. Tanto que ya poco más de la mitad, quizás ya casi cerca de terminar el juego, decidí ir a buscar y conseguirme esto para meternos de una vez en el tema, ¿no? La secuela, que ya la quiero jugar. Acabo de terminar el juego y no podía quedarme así con las ganas de más, entonces teniendo ahí cerca, pues vi que salió una ganguita y no, a un buen precio, usado, pero de segunda mano, pero pues a un precio bastante razonable, y decidí conseguirlo y es lo que vamos a jugar y es lo que vamos a seguirle. Eso ha sido todo por ahora, eso ha sido mi opinión, y a ver qué nos trae el destino, ¿no? A ver qué me parece la segunda parte, y a ver cómo adaptan el juego de Last of Us a una serie para HBO. Esperemos que todo vaya bien y nos vemos a la próxima.